Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Bueno, te voy a molestar otro momentito. Te voy a invitar a que me acompañes a leer un versículo que dice Colosenses 3:3. Ponte de pie. Él me mantiene invicto. Es la palabra de hoy, pero quiero que leamos este versículo de pie y ahorita vamos a orar. Dice Colosenses 3:3, léelo conmigo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Una vez más, pero vamos a decirlo ahora en primera persona. Porque he muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias Dios, gracias Señor, porque tú tienes una gloria que vas a manifestar en nuestras vidas, Señor. Gracias Señor por el privilegio de estar aquí, escuchar tu palabra. Gracias Señor porque podemos, Señor, meditar en ella, porque nos has dejado una guía, un manual para caminar en esta vida, en victoria, en bendición, Señor, en triunfo, Señor. Pero aún si tropezamos, tú nos sanas, tú nos liberas y tú nos levantas, Señor, para corregirnos, Señor, y caminar como tú quieres que caminemos. Padre, en esta hora ponemos atención a tu palabra, Señor. Unge los labios de tu siervo, unge nuestros corazones, Señor, para estar receptivos, Señor, y para recibir todo lo que quieres hablarnos en esta tarde, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Dale otro fuerte aplauso a la palabra de Dios. Puedes tomar tu lugar. ¿Qué significa esta palabra de que hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo? Esta palabra resume la actitud que yo debo tener cuando yo estoy viviendo el Evangelio cada día. Cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, generalmente lo recibo o lo invito a mi vida porque tengo un problema, porque tengo una situación, porque me siento solo, me he sentido triste, me he sentido que nada me llena, que nada me satisface. Entonces alguien me habla de Jesús, de que Él tiene un propósito para mí, de que Él tiene un plan para mi vida, de que Él quiere sanarme, restaurarme, liberarme, perdonarme, bendecirme. Porque el primer mensaje que recibimos es que Dios me ama. Amén. Dios te ama. Esa es la primera cosa que aprendemos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando yo entiendo el amor de Dios, invito a Dios a mi vida, invito a Dios a mi corazón. Y entonces, dice la palabra de Dios que ahí Él entra y Él empieza una obra que es interna. ¿Cuánto decimos amén? Es una obra interna. Pero para que yo empiece a vivir en la victoria que Dios quiere cada día, porque cuando yo recibo a Jesús, los problemas no se van inmediatamente. Las situaciones que estoy atravesando siguen ahí. Muchas veces si tengo una enfermedad, a veces Dios me sana, pero a veces no soy sanado inmediatamente. Y entonces, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar para que yo camine en victoria? Y la victoria es que yo aprenda a morir. Di conmigo morir. Aprenda a morir. Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero entonces no que si yo vengo a Jesús todo se va a arreglar y que Él me ama mucho, me va a conceder mis 3 deseos. No, es que no funciona así el Evangelio. Recibo a Jesús por gracia, recibo su amor, pero una vez que yo estoy en el Señor, yo debo entender que debo morir a mis propios deseos, a mis propias prioridades en la vida, a mis propias metas y empezar a decirle, Señor, tus metas, Señor, tus deseos, Señor, lo que tú digas. Y el apóstol Pablo decía, cada día muero. Cada día muero. Estoy dispuesto
a entregar mi vida. Y no es que yo vaya ahí me vayan a sacrificar porque voy a ir de misionero al África, no, sino que cada día yo me niego un poquito más, me niego un poquito más a mí mismo y le empiezo a dar más a Dios, más a Dios. Y cuando yo muero y yo escondo mi vida en Cristo Jesús, Él empieza a manifestar su gloria. Amén. Él empieza a mostrar su poder en mi vida. Porque cuando yo me rindo al Señor, viene algo que se llama la unción del Espíritu Santo. Y Él te quiere ungir con poder. Él nos quiere ungir con poder para vivir vidas victoriosas, vidas triunfantes. Amén. Vamos a ir conociendo un poquito este tema a través de la vida de un profeta que se llama Jeremías. Y Jeremías fue un hombre que tuvo un llamado muy especial desde que era un pequeño, desde que era muy jovencito. Y vamos a leer Jeremías 1, vamos a leer del 4 al 10, pero bueno, ahorita vamos a leer más el 4 y el 5. Fíjate lo que dice la historia de este profeta, con el que vamos a aprender un principio muy importante, de cómo Dios nos quiere llevar a triunfar en la vida, a triunfar en muchas cosas. Dice: vino pues palabra de Jehová diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di, ¿cómo dice? Por profeta a las naciones. Aquí me está hablando el Señor de que antes de que yo naciera, antes de que tú nacieras, Él tenía un propósito y un plan para tu vida. Amén. Y en el caso de Jeremías le dice: tú serás profeta a las naciones. Pero a ti y a mí Dios nos llama a ser de influencia, de impacto y de bendición a las naciones. La primera nación que yo tengo es mi familia, mi casa, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres. Es la primera nación. ¿Cuánto decimos amén? La segunda nación es la familia extendida, amistades. Y después Dios nos entrega muchas naciones y muchas áreas en donde quiere que seamos de influencia. Acuérdate que Jesús, en muchas parábolas, Él habló de que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que se siembra. Aunque es pequeña, crece, se convierte en un árbol frondosísimo. Y las aves vienen y ahí pueden reposar. O dice: el reino de los cielos se parece a una levadura que alguien escondió en un pedazo de harina, y la levadura leudó toda la masa, hinchó la harina. Pero ¿qué significa esto? Cuando tú y yo tenemos al Señor en nuestras vidas, Dios quiere que estemos influenciando todo nuestro entorno. Amén. Que todo se llene del conocimiento de la gloria de Dios. Amén. Dios te quiere usar, familia. Dios me quiere usar para tocar vidas, para impactar vidas. Pero como te decía, el primer lugar en donde vamos a impactar es en nuestro hogar, en nuestras generaciones. Siguiente versículo dice, la respuesta de Jeremías. Le dice: y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Y muchas veces cuando nos hablan del llamado de Dios, de que tenemos un propósito, empezamos a poner pretextos como diciendo: es que yo no sé hablar, es que yo soy muy pequeño en la fe, es que yo no conozco la Biblia, es que yo no sé nada, es que yo tengo muchas incapacidades, es que esto, es que lo otro. Y entonces como que le ponemos a Dios el pretexto, ¿no? De decir: Señor, pues yo voy a venir a la iglesia, yo te canto y voy a dar mi ofrenda, pero no me digas que haga nada más. O sea, yo no puedo, por esto y por lo otro. Y podemos poner muchos pretextos. En el caso de Jeremías, él se sentía como un niño, porque era muy jovencito. Pero ¿qué fue lo que le dijo Dios? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? No digas soy niño. No digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. ¿Qué está diciendo? Yo te voy a capacitar. Yo voy a quitar tu incapacidad para que cumplas tu propósito, para que cumplas tu llamado. ¿Cuántos decimos amén?
No depende, dice la palabra, no es del que corre, no es del que quiere, sino del que el Señor tiene misericordia. Amén. Si tú estás en Cristo, tienes un llamado, hermano, hermana, tienes un llamado, amigo, amiga. Dios tiene un propósito para tu vida y Él te va a capacitar. Y las áreas de incapacidad en tu vida, Él las va a transformar con su presencia y con su palabra. ¿Cuánto decimos amén? Tenemos que pasar tiempo con el Señor. Tenemos que pasar tiempo en su presencia. Este llamado que tuvo Jeremías no lo tuvo estando en el mercado, no lo tuvo estando en la escuela, lo tuvo estando en el templo, en el lugar de adoración, buscando a Dios, y Dios ahí le empieza a hablar, y Dios ahí lo empieza a capacitar, y Dios empieza a quitar la debilidad y empieza a traer algo muy interesante. Fíjate el versículo 8, que le dice el Señor: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces Dios le está diciendo a Jeremías: yo te estoy tocando, yo te estoy enviando, yo estoy contigo. Cuando Dios llamó a Moisés y le dijo a este hombre de 80 años de edad, y le dijo: tú vas a liberar a mi pueblo, tú vas a ir a Faraón. Y Moisés ya se le había olvidado cómo entrar en la corte, ya había pasado sus años de príncipe, era un humilde pastor de ovejas. Y en ese era el momento que Dios le llamó y le dijo: tú vas a ir. Y Moisés dijo: no, yo no puedo, no sé hablar, soy tartamudo. Y no sé qué voy a decir. Y la respuesta de Dios fue la misma: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Cuando Dios nos llama, tenemos que entender que Él nos va a capacitar. Fíjate lo que dice Efesios 1, 3 al 5. Y quiero que recuerdes un poquito tu llamado. Tenemos que recordar nuestro llamado, familia. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuántos queremos bendiciones de parte de Dios? ¿Cuántos queremos ser bendecidos? Ahí está diciendo que ya fuimos bendecidos. Amén. Ahí está diciendo que adoramos a Dios, bendecimos al Padre, porque Él ya nos bendijo, no con una, no con dos, no con tres. Dice: ¿con qué? Con toda bendición espiritual. Regrésate por favor al versículo 3. Dice: toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. No busques tu bendición aquí en la tierra, busca tu bendición en los cielos. Amén. ¿Cómo la busco? Orando, buscando su presencia, pasando tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque Él ya me bendijo. Pero pastor, ¿por qué tengo tantos problemas? Porque no buscas tu bendición en lugares celestiales. Buscas al hombre, buscas al amigo, buscas relacionarte, buscas lo terrenal, pero no pones tu mirada en las cosas celestiales. Jesucristo dijo, y tú lo sabes: buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Tenemos que buscar el reino, familia. Tenemos que aprender a pasar tiempos con el Señor. Y tal vez tú tengas poquito tiempo caminando con Dios, pero mira, es algo muy sencillo. Es como cuando un bebé recién nacido, por ahí anda mi sobrinito precioso, Isaac. Ese pequeñito se da a entender cuando tiene hambre, cuando algo le molesta, cuando algo no está a gusto. ¿Qué es lo que hace?
clama, llora y tiene un pulmón bien fuerte y no pasa desapercibido. Tú y yo podemos clamar a nuestro Padre Celestial. Y el Señor dijo, tú cuando ores, enciérrate en tu cuarto, ve a lo secreto y ora a tu Padre. Ora a tu Padre que está en secreto y Él te va a recompensar en público. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, ¿qué dice? Y yo te responderé. Entonces, no tienes que tener muchos años en el Evangelio para clamar a Dios. Ve a tu cuarto, pasa tiempo con el Señor, aparta un tiempo para Dios y empieza a clamar y a decirle, Señor, tengo hambre de ti. Padre, necesito tu presencia, Señor, necesito más de ti. Pon alabanzas, pon adoraciones y pasa un tiempo buscando la presencia de Dios. Tenemos, familia, que aprender. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a tomar las bendiciones que están en el cielo para nuestras vidas. No tenemos nada más que conformarnos con venir y pasar y que ore el pastor por mí. Pastor, ore por mí. Pastor, bendígame. Pastor, no, mi hermano, está bien que el pastor oremos por ti, pero sabes una cosa, tú tienes autoridad, tú eres hijo de Dios, tú puedes entrar a la presencia de Dios. Amén. Por el camino nuevo y vivo que el Señor abrió a través de su sangre preciosa, tú y yo tenemos entrada a la presencia de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Clamar. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar al Señor. Porque mi bendición ya está ahí. Ya está ahí. Pero tengo que ir por ella. Amén. Pero no solamente por las bendiciones. Porque fíjate, dice, en amor el Señor te predestinó para ser su hijo. ¿Y para qué? Y dice, te escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. La santidad. La santidad es algo que impacta a las tinieblas. Cuando tú y yo empezamos a caminar en santidad, cuando tú y yo empezamos a ir en contra del pecado, porque todos luego traemos arrastrando pecados en nuestra vida. Hay cristianos que a veces pasamos años arrastrando un chisme o arrastrando una actitud equivocada o acciones que no le agradan a Dios y que tú y yo sabemos que son pecado y hasta nos acomodamos en ese pecado, ¿verdad? Pero Dios te llamó y me llamó a vivir en santidad. ¿Cuántos decimos amén? Dios nos llamó. La santidad no es andar caminando así, ay no, voy a andar como si fuera un santito de los que andan por ahí en las iglesias tradicionales. No, la santidad es estar apartado para Dios. Es entender que yo no soy como el resto del mundo que no conoce a Cristo. Yo tengo un llamado a estar con mi Padre Celestial. Yo tengo un llamado a servirle, a vivir para Él. Una vez Jesús estaba en el templo y alguien se le acercó y le dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Y el Señor respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se resume toda la ley y los profetas. Tú y yo queremos vivir para Dios, queremos agradar a Dios, tenemos que amarlo con todo el corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Pero si tú no apartas tiempo para Dios, tú no estás amando a Dios. ¿Cuántos han estado enamorados? Y cuando estás enamorado, tú quieres pasar tiempo con esa persona. Quieres pasar tiempo con la persona que tú amas. Quieres dedicarle tiempo. Pero cuando ya no se da ese amor, pues tienes que, pues ya, distancia, ¿no? Pero con Dios no es así. Dios siempre nos está amando. Dice la palabra que Él todo el día dice, extendí mis manos hacia un pueblo rebelde y contradictor. Y Dios dice, todo el día extendí mis manos a ese pueblo, porque se refiere al pueblo de Israel, que en vez de amar al Señor, se volvieron tras la vanidad y tras los ídolos. Y no nos sintamos la gran cosa, porque a veces somos como ese pueblo. Cuando no le damos tiempo al amado, cuando no le damos tiempo al Señor,
no le estamos amando. Vamos a ver lo que pasó con Jeremías. Y continuamos. Hay tres cosas que Dios le está hablando a Jeremías, volviendo al tema de Jeremías, y que nos van a servir para entender cómo Dios va a meternos a un tiempo de victoria en nuestra vida. ¿Cuántos queremos victoria en cada área de nuestra vida? Yo sé que algunos, yo los veo en victoria en sus vidas, los veo bendecidos. Otros hemos tenido tropiezos, pero Dios quiere que nos levantemos. Amén. Dios quiere que te levantes y triunfes en el nombre de Jesús. Y lo que vemos en Jeremías, volvemos por favor a Jeremías 1:4. Te voy a decir tres cosas que por medio de la unción del Espíritu Santo vienen a capacitar, a hacer de impacto en tu vida para que cumplas tu propósito. Número uno es que cuando Dios le dice, vino mi palabra de Jehová diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, o sea, te aparté y te di por profeta a las naciones. Y luego Jeremías dice: no puedo, es que yo soy niño. Dice: no digas que eres niño, yo te llamé. Número uno, Dios al que llama, capacita. Di conmigo: Dios al que llama, capacita. Si Dios te llamó a ser un padre que enseñes a tus hijos la palabra de Dios, Él te va a capacitar. Si Dios te llamó a servirle como evangelista, como ministro, para dar testimonio de Él, Dios te va a capacitar por medio de la unción del Espíritu Santo. Dios va a tocar tu vida, Dios va a tocar nuestras vidas cuando nos rendimos a Él, y Él nos va a capacitar. Amén. Hay cosas muy tremendas que Dios nos quiere entregar a familia. Dios nos quiere entregar a Acapulco. ¿Cuántos decimos amén? Dios necesita levantar muchos líderes, muchos pastores, pastoras, maestros, maestras, gente que hacemos discípulos de Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Dios nos va a entregar a Acapulco, Dios nos entrega a esta ciudad, pero Dios nos va a capacitar, porque no es con espada, no es con ejército, mas con su Santo Espíritu. Amén. Él nos capacita, pero nos capacita en el lugar de entrenamiento, en ese lugar secreto, en ese lugar de intimidad, en donde buscamos a Dios. Dice la palabra después que cuando Jeremías, en el versículo 8 dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Dice: extendió Jehová su mano. ¿Qué dice? ¿Y tocó qué? Tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, ¿dónde tocó Dios a Jeremías? En su boca. ¿Por qué en su boca? Porque el llamado era para profetizar al pueblo de Israel. Entonces, el área que Dios iba a capacitar en Jeremías era su boca. Era donde él iba a declarar palabra, en donde él iba a estar hablando lo que Dios quería que hablara. Yo te voy a decir una cosa: Dios va a tocar el área en tu vida en que tú vas a ser usado para Dios. Amén. Si Dios te va a usar en tu trabajo, Él va a tocar esa área en tu vida y vas a ser una persona excelente en tu trabajo. Y si vas a ser usado en tu familia, Dios te va a poner gracia con tu familia. Amén. Pero aquí es importante entender que es su unción la que va a tocar esa área en tu vida que Él quiere usar. Ya no vas a ser tú, sino va a ser Él por medio de ti y por medio de mí. Amén, amén. Dios nos quiere usar, familia. Dios quiere que estemos dispuestos a llevar su palabra, a llevar su mensaje. No sentirnos achicopalados, estar firmes, creyendo en el Señor que nos llamó, en el Dios todopoderoso que está rescatando nuestras vidas, que nos está sanando, que nos está liberando, que está haciendo una obra. Dice la palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra, que dice, la va a perfeccionar hasta el día de su venida, hasta el día de Jesucristo. Entonces, todos los días Él nos está perfeccionando. La unción te capacita, la
La unción estará trayendo el poder para realizar tu llamado, mi llamado. Y número tres, Dios te dice qué vas a hacer. Dios nos dice qué voy a hacer. Versículo 9. Dice, he aquí, yo te he puesto, ¿qué? He aquí, la siguiente, versículo 10, perdón, versículo 10. Dice, he aquí, mira, te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos. Dice, para arrancar y destruir. ¿Qué voy a arrancar y qué voy a destruir? Las mentiras del diablo. Voy a arrancar los criterios que el diablo ha querido sembrar en mi familia. Yo los tengo que arrancar con la sabiduría de Dios. Voy a arrancar las mentiras que el diablo ha sembrado en mi mente durante años. Y las tengo que destruir. Las tengo que derribar en el nombre de Jesús. Amén. Dice para arruinar y para derribar. ¿Qué voy a arruinar? El plan del diablo que tenía para destruir a mi familia, yo lo voy a arruinar en el nombre de Jesús. El plan del enemigo que tenía para meter a mis familiares en vicios, en drogadicción, en violencia, esos planes de Satanás los voy a destruir en el nombre de Jesús. Y yo voy a estar allí siendo esa influencia y ese impacto en mi familia, en mi lugar, en mi entorno, donde Dios quiere que yo sea impacto. Porque Dios me va a decir qué voy a hacer, qué voy a hacer. Y luego dice para edificar y para plantar. ¿Qué voy a edificar? Voy a edificar con la palabra de Dios una vida consagrada para el Señor. Voy a edificar las vidas. Voy a plantar la palabra de Dios en mis hijos y serán como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hacen mis hijos prosperará en el nombre de Jesús. Mis hijos naturales, un aplauso al Señor, naturales y espirituales. Voy a plantar en ellos la palabra de Dios. Voy a plantar en ellos y voy a plantar en mi vida también la fe en Dios, la paz, el gozo, las bendiciones que Dios tiene van a estar plantadas en mi corazón. Fíjate lo que dice Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Cuando hablamos de derribar, de destruir, de ir en contra del diablo, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay una serie de argumentos y de fortalezas en la vida de las personas que no creen en Dios. Hay argumentos, hay altivez, soberbia. ¿Y cómo la vamos a derribar? A bibliazos, ¿verdad? Arrepiéntete, pecador. No son carnales las armas que usamos. Son armas espirituales. Tenemos que interceder. Tenemos que orar por nuestra familia, tenemos que orar por nuestros amigos, por nuestros vecinos, tenemos que orar por nuestro entorno familiar. Tenemos que orar y declarar que el reino de Dios se va a establecer y se establece donde quiera que tú y yo estemos. Amén. ¿Cuántos somos discípulos de Jesús? ¿Cuál era el mensaje que Jesús decía cuando Él venía a predicar? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 para orar, para sanar, para liberar, ¿qué mensaje les dijo que predicaran? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tú y yo somos discípulos de Jesús, tenemos el mismo mensaje y tenemos que creer esto, que donde yo me muevo, el reino de Dios se está acercando a esa familia, a esas amistades, a ese lugar, y Dios va a traer arrepentimiento. Pero yo debo estar listo para declarar la palabra de Dios, para dar testimonio de Cristo. Amén. Tenemos que estar listos, familia. El Señor dijo: todo aquel que se avergüence de mí y de mis palabras delante de los hombres,
yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Pero todo aquel que me declare y me confiese delante de los hombres, yo lo declararé delante de mi Padre que está en los cielos. Muchas veces pensamos en el qué dirán, pensamos en el ay, no quiero que piensen que soy religioso. Podemos tener amigos de años que son nuestros super amiguísimos, pero ni una sola vez los hemos invitado a conocer de Jesús. O te dicen, oye, ¿tú andas con esos de los religiosos, de la religión? No, yo sí voy, pero a veces. Ah, ¿verdad? ¿Por qué somos así? No digo que todos, pero a veces como que nos da cosita. No estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No tenemos gratitud de lo que el Rey nos ha entregado, nos ha dado. O sentimos que todo lo hemos hecho solitos y bueno, venimos a la iglesia porque a pasarla. Pero cuando tenemos gratitud, cuando reconocemos al Rey, que Él nos ha dado todas las cosas, cambia nuestra forma de pensar. Y tenemos misericordia. Y tenemos esa actitud de decir, Señor, lo que tú hiciste por mí y lo que sigues haciendo en mí, tú lo puedes hacer en otros. Aquí estoy, Señor, para hablar de ti. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Estamos terminando. Eclesiastés 9:18. Dios quiere que tú y yo seamos gente sabia. Dice la palabra de Dios que el que gana almas es sabio. Y dice ahí Eclesiastés, mejor es la sabiduría que ¿qué? Que las armas de guerra. Pero un pecador destruye mucho bien. Un pecador destruye mucho bien. Jeremías era un hombre que tenía años en Dios. Tuvo un llamado grande desde joven. Pero llegó un momento en su vida que él se tropezó. Y no que se haya tropezado con un pecado, sino que la gente a la que él estaba compartiendo de Dios, la gente a la que él estaba dando el mensaje de Dios, lo rechazó, lo menospreció, lo humilló. Y el tropiezo de Jeremías fue que él entró en amargura. Él fue lastimado por el rechazo de la gente. Él fue lastimado por la gente que estaba cercana a él, que se burlaron de él, que lo rechazaron, que no lo querían escuchar. Y entonces Jeremías perdió la sabiduría y estuvo a punto de perder todo el llamado y todo el bien que Dios tenía para él. Dicho sea de paso, familia, tenemos que arrepentirnos de cualquier área de pecado, porque cuando estamos en pecado perdemos las cosas buenas. Tarde que temprano viene consecuencias de esos pecados. Pero Dios me perdona, pero Dios es bueno. Sí, Dios te perdona, Dios es bueno, pero tú no puedes abusar. No podemos abusar de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Tenemos que arrepentirnos y decir, Señor, si hay algo en mi vida que no te agrada, Padre, corrígeme, Señor. Corrígeme, Padre. Quiero caminar derechito, quiero caminar bien en tu presencia. Y fíjate lo que le pasó a Jeremías. En Jeremías 15. Bueno, primero vamos a leer Hebreos 12, hablando de la amargura. Dice, seguid la paz con todos. ¿Y qué? La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando Jeremías dio el mensaje que tenía que dar y sintió el rechazo de la gente y el menosprecio y la burla, él fue herido emocionalmente y él entró en amargura. Y la amargura también en hebreo es la misma palabra que rebelión, rebeldía. Y entonces fíjate lo que dice ahora sí Jeremías 15:18.
Y lo vamos a leer en la traducción lenguaje actual. Bueno, ahí está la traducción. ¿No tenemos TLA? Fíjate lo que le dijo Jeremías a Dios. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Déjame leerte en la TLA. Jeremías 15:18 dice, ¿por qué tengo entonces que sufrir este dolor constante? Jeremías se empieza a quejar contra Dios por el dolor que sentía, por la amargura que sentía. Y dice, Señor, ¿por qué tengo que sufrir este dolor tan constante? ¿Por qué no sanas mis heridas? ¿Por qué no sanas mis heridas? Realmente me decepcionas. Dios, le está diciendo a Dios, me decepcionas. Eres para mí como un arroyo seco, como una fuente sin agua. Muchas veces entramos en fracasos emocionales o personales o familiares por nuestros pecados o porque nos han herido y entramos en amargura y luego le echamos la culpa a Dios. Yo vengo a la iglesia, pero Dios no me bendice. Yo hago todo lo que según me dice Dios, pero Él no veo que Dios haga algo. Y así a veces nuestras palabras o nuestros pensamientos están en contra de Dios. Fíjate cómo dijo Jeremías, me decepcionas, Dios. Qué decepción, ya no quiero seguir. Era para que Dios le mandara un rayo así, cállate. Pero no, Dios no es así. Dios le contesta a Jeremías. En el versículo 19, te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, Dios me contestó, yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte. A ver, vamos a leerlo otra vez en esta versión. Esto responde el Señor, si regresas a mí, ¿qué dice? Te voy a restaurar para que puedas continuar sirviéndome. A veces entramos en desánimo, familia. A veces entramos en debilidad, en amargura, pues como que ya me siento como que ya no siento a Dios, ya no siento su presencia, ya no estoy emocionado de venir a la iglesia, ya vengo porque pues, tengo que venir. Y Dios te dice, vuélvete a mí. Vuélvete a mí de todo corazón y yo te voy a restaurar. Yo voy a sanar tu herida. Yo voy a sanar y voy a quitar tu amargura. Voy a quitar tus tristezas, tus decepciones, tus fracasos. Yo te voy a sanar. Pero vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Y por eso yo empezaba esta palabra comentándote que todos los días el Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Todos los días Dios nos está llamando a volvernos a Él y decirle, Padre, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. He fracasado. Tuve este tropiezo. Aquí estoy, pero te fallé, Señor. Pero yo te pido que tú me perdones, Señor. Señor, aquí estoy. Renuévame, me siento débil, me siento que no tengo la pasión, no tengo amor por ti, Señor. Por favor, lléname, ayúdame, Señor. Y lo que Dios está diciendo, yo te voy a restaurar. Amén. Yo te voy a restaurar. Yo voy a traer. Dice, si tú sacas, en otra versión dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. A veces estamos entre puras cosas sucias o cosas vanas de este mundo. Hay muchas vilezas, hay muchas cosas equivocadas de las cuales estamos llenando nuestra mente, nuestro corazón. Malas pláticas, malas compañías,
cosas que no tenemos que oír ni escuchar. Y dice Dios, saca eso vil y busca lo precioso, busca los tesoros que están en mi palabra para ti. Y entonces serás como mi boca y vas a hablar con autoridad. ¿Por qué dice Dios serás como mi boca? Porque Dios con su palabra creó el universo entero. Dios dijo sea la luz y fue la luz. Dios dijo se separen las aguas y separaron las aguas. Dios con su boca tiene autoridad para edificar, para plantar y también para destruir, para derribar. Por eso Dios está diciendo vuélvete a mí, vuélvete a mí y te voy a dar autoridad. Y lo que tú declares en mi nombre va a suceder. Amén. Vamos a terminar con un versículo que está en 2 Corintios 4 del 8 al 10. Fíjate lo que dice el Señor. Lo voy a leer ahorita en la versión Reina Valera y luego lo leemos en la nueva versión internacional. Vamos a leer en Reina Valera. Es el mismo versículo en Reina Valera. Dice 2 Corintios 4, 8. Y te voy a invitar a que te pongas en pie. Vamos a ponernos en pie ya. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, muriendo cada día en esas áreas de nuestra vida que Dios quiere que le entreguemos. Familia, Dios tiene cosas que quiere que tú le entregues. Tienes que morir. Cómo cuesta entregar algunas cosas que no queremos, ¿verdad? Somos medio necios a veces, medio aferrados. Pero entrégaselo a Dios. Entrégale a Dios. Dios le pidió a Abraham su hijo, al que amaba. A veces Dios te pide cosas que te gustan, que tú quieres, que tú amas. Pero si Dios te lo pide, entrégaselo. Entrégaselo. Muramos a lo que no le agrada a Dios y empecemos a vivir una vida en Él. Fíjate, te voy a leer el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Ahora sí, ponme la Nueva Traducción Viviente. 2 Corintios 4, 8 al 10. Y así vamos a ver un poquito diferente la vida en Cristo. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades. Ay, caray. Pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. A veces hay temporadas de sufrir, hay temporadas de padecer, hay temporadas de luchar, pero no es para siempre. Amén. Dios te quiere levantar, Dios te quiere sanar, Dios está con nosotros. A veces somos derribados, pero no destruidos. No destruidos. No tires la toalla, mi hermano. El Señor está aquí para levantarte, está aquí para animarte, está aquí para decirte que su propósito se va a cumplir en tu vida. Pero créele a Dios, creámosle al Señor, volvámonos al Señor con todo el corazón, cada día muriendo y cada día entregándonos a su presencia. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, Padre. Venimos delante de ti, Señor, para entregarte nuestra vida, Señor. Venimos, Padre, para que tú hoy
vuelva, Señor, esa pasión a nuestras vidas, Señor. Padre, que tú hoy vuelvas tu mirada a nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, si alguien nos lastimó, si alguien nos ofendió, si alguien nos hirió, nos metió en amargura, Padre, con el poder de la sangre de Jesucristo lo perdonamos o la perdonamos. Porque así como tú nos perdonaste a nosotros, hoy abrazamos el perdón y soltamos, Señor, a esa persona que nos ha lastimado, a esa persona que nos ha rechazado, o a esas personas que se han burlado, Señor. Los perdonamos, Padre. Les perdonamos, Señor. Y Padre, quita toda amargura, Señor. Quita toda amargura, Señor. Quita todo tropiezo en nuestras vidas, Señor. Todo aquello que nos ha frenado de caminar en tu llamado, Señor. Todo aquello que nos ha querido estorbar para vivir en victoria, Señor. Sabemos que nos has llamado, Padre, a una vida que también va a haber desafíos, que va a haber batallas, Señor. Pero tú nos das la victoria, Padre. Tú nos llamas a vencer con armas que no son carnales, pero que son poderosas en ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Somos sanos, somos libres, somos bendecidos, somos prosperados. Nos volvemos a ti, Señor. Nos volvemos a ti, Padre, con todo nuestro corazón. Nos volvemos a tu presencia, Dios, todos los días, en el nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor. Oh,